Vamos a Marcos capítulo 2 y vamos a leer lo que queda del capítulo 2 y vamos a empezar el capítulo 3. Marcos capítulo 2, a partir del versículo 23, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar el sumo sacerdote y comió de los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte aquí en medio. Entonces Jesús le dijo a los otros: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que le rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Oramos una vez más. Señor, muchas gracias porque podemos venir a mostrar nuestra adoración, nuestra devoción delante tuyo, escuchando con humildad tu palabra, Señor. Señor, escuchar tu palabra con disposición a obedecerla y abandonar nuestros malos caminos para que ella nos oriente, Señor, es someternos a tu autoridad, y hoy queremos hacer eso, Señor. Queremos que hables con autoridad, extiendas tu voz como Señor de tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que tu palabra hoy limpie a tu iglesia, Señor, de aquello que te enoja y te entristece, Señor. Que tu palabra hoy salve y ablande los corazones endurecidos, Señor, que hay en medio nuestro. Que salve a aquellos que están engañados y a aquellos que están endurecidos, que puedan hoy venir a Cristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan hay una declaración acerca de Jesús que tiene que servir como un lente cuando leemos todos los evangelios. Juan en el capítulo 1, versículo 18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Nadie vio jamás a Dios. Nadie. Nadie tiene acceso. Si nadie lo vio, si nadie tiene acceso, ¿cómo sabemos cómo es Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es Dios? Bueno, Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, pero su único Hijo, Jesús, que vino del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso dice Juan. ¿Por qué digo que tiene que servir como un lente cuando leemos los evangelios? Porque lo que ese pasaje enseña es que cuando nosotros vemos a Jesús a lo largo de los evangelios, cuando lo vemos viviendo en medio nuestro, cuando vemos qué es lo que Él ama, qué es lo que odia, qué es lo que le pone contento, qué es lo que le entristece, cuando lo vemos a Él teniendo compasión, cuando lo vemos a Él siendo duro
con algunas personas, estamos viendo a Dios. ¿Qué es lo que enoja a Dios? ¿Qué es lo que alegra a Dios? ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios aborrece? Jesús vino del mismo lugar, del mismo corazón del Padre, vino para mostrarnos algo que para nosotros era inaccesible. ¿Sí? Y Él lo hace perfectamente. Él vino a darnos una representación exacta de quién es Dios y de cómo es Él. Para eso vino Jesús. Así que si nosotros quisiéramos saber qué es lo que entristece al Padre, qué es lo que enoja al Padre, nosotros tenemos que mirar qué es lo que entristeció a Jesús en medio nuestro y qué es lo que enojó a Jesús en medio nuestro. ¿Bien? ¿Por qué hago énfasis en estas cosas, en la tristeza y el enojo de Jesús? Porque Marcos nos habla en este capítulo, de que Jesús se enojó y se entristeció. ¿Bien? Ustedes saben que Marcos es un evangelio muy particular. Si ustedes leen de corrido Marcos, ustedes van a ver que en Marcos Jesús parece una persona que no para. Jesús está haciendo cosas todo el tiempo. De hecho, una de las palabras que más se repite en el evangelio de Marcos es la palabra inmediatamente. Jesús hizo esto, inmediatamente hizo esto otro, inmediatamente esto otro. O sea, Jesús va haciendo cosas, sanando, enseñando, atendiendo a las multitudes, volviendo a sanar. Todo el tiempo está haciendo cosas. Entonces, si en un momento Marcos se detiene y nos quiere mostrar algo que Jesús está sintiendo, es porque es importante. Porque a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, a Marcos no le parece interesar tanto lo que pasa en el interior de Jesús, sino le parece interesar más lo que hace Jesús. Entonces, si en este momento Marcos nos dice que Jesús sintió tristeza y sintió enojo, es porque para Marcos esto es muy importante. ¿Bien? Para Marcos esto es muy importante. Y de hecho, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez sintieron esa combinación de emociones? ¿Enojo y tristeza al mismo tiempo? Es una sensación muy intensa. Nosotros lo solemos experimentar como llorar de la rabia, ¿no? Lloramos de bronca. Algo que nos enoja y nos entristece al mismo tiempo. ¿Bien? Una cosa es el enojo, otra cosa es la tristeza, pero cuando esas emociones se mezclan es una sensación muy particular. Y quizás, la clase de personas que suele despertar esa emoción tan particular en nosotros es la gente que más queremos, ¿o no? La gente que más queremos es la gente que suele tener la habilidad de hacernos enojar y de llenarnos de tristeza al mismo tiempo. Entonces, lo que yo quiero que nos preguntemos al leer este pasaje, cuando nosotros leemos el desenlace de este pasaje, en el capítulo 3, versículo 5, que Jesús mira con enojo a los que le rodeaban y se entristece, tenemos que preguntarnos qué es lo que enoja y entristece a Jesús. ¿Qué es lo que enoja? Este pasaje nos contesta esta pregunta. ¿Bien? Porque lo que enojó y entristeció a Jesús en aquel momento, hoy también lo llena de enojo y tristeza. Y nosotros tenemos que preguntarnos qué cosa hicieron estas personas o qué cosa hacían estas personas que enojaba y entristecía a Jesús, y si no corremos el peligro nosotros de seguir haciendo las mismas cosas. Bien, entonces vamos a tratar de responder a lo largo de este pasaje qué es lo que enoja y qué es lo que entristece a Jesús. Entonces volvamos al principio, ¿bien? Volvamos al principio y empecemos a ver qué es lo que está pasando en esta historia. Y esta historia comienza en un día de la semana en particular. Es interesante, ¿no? Porque Marcos no suele decirnos esto pasó un martes, esto pasó un miércoles, no. Pero para esta historia, para estas dos historias, Marcos se detiene a decirnos que sucedió en un día de la semana en particular. Sucedió en un día de reposo. ¿Bien? El día de reposo es el día sábado. ¿Bien? Ser judío, básicamente, incluso hoy en día, es guardar dos cosas. Guardar el sábado, o sea, descansar completamente el día sábado, y guardar el rito de la circuncisión. ¿Bien? Hoy no nos vamos a ocupar de eso, vamos a ocuparnos de lo que se ocupa el pasaje, que esto sucedió un día de reposo. ¿Bien? Y esta historia comienza con Jesús y sus discípulos atravesando por un campo un día sábado, ¿no es cierto? Imaginamos, podemos pensar que cerca del mediodía, y mientras van caminando por el campo, ¿no es cierto?, los discípulos van
tocando el trigo y van sacando granitos para ir comiendo, ¿no es cierto? Mientras van caminando. ¿Vieron así como la película Gladiador? ¿Sí? ¿El que la vio? Que va caminando, tocando, bueno, algo así. Tocando los granos e ir sacando lo que van comiendo. Eso es lo que está pasando. La idea en este pasaje no es que estaban trabajando, no era una jornada de cosecha, ¿cierto? Es un grupo de personas que va pasando por el campo y va sacando lo que necesita para comer. En esta cultura y en este tiempo eso no era robar, hermanos. Eso estaba contemplado por la ley. Si uno pasaba por un campo a la hora de comer, uno podía sacar no podía agarrar una mochila, una bolsa y llevarse todo lo que quería, ¿no? Se sacaba lo que era para comer en el momento. Bien. El caso es que, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, mientras están haciendo esto, mientras van sacando unos granos, aparecen los fariseos. Aparecen los fariseos y van a Jesús. Mira, van a acusarlo. Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Bien, ¿cuál es el problema? Para nosotros hoy no es problema en hacer eso un día sábado, un día domingo, un día martes, un día lunes, no es ningún problema. Pero para la cultura judía de aquel tiempo, bien, esto era un trabajo, bien. Por eso los fariseos se refieren a esto como algo que no es lícito hacer. Ellos en el día de reposo no les era lícito hacer ningún trabajo, bien. Todo esto tiene que ver con un mandamiento de la ley, el cuarto mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, el Señor le había dicho al pueblo de Israel: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Y acá está el mandamiento: no harás en él trabajo alguno. ¿Bien? No harás. Este es el mandamiento por el cual se regían los judíos. No harás en él trabajo alguno. Eso dijo el Señor del día de reposo y eso está bien. Eso está bien. Una persona que hacía trabajo en el día de reposo estaba quebrantando la ley, estaba desobedeciendo al Señor. Ahora, la pregunta que los fariseos intentaron responder durante siglos es, bueno, este mandamiento dice no harás en él trabajo alguno. Bueno, ¿qué es lo que califica como trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿Bien? Y ahí empiezan los problemas, hermanos. Ahí es donde empiezan los problemas, porque ellos le dedicaron muchísimo tiempo, muchísimos siglos de reflexión, muchísimos años de reflexión a tratar de explicar qué eran esos trabajos que no se podían hacer el día de reposo. Ustedes saben que ellos llegaron a describir 39 categorías distintas de trabajo. Estoy hablando de categorías, ¿eh? Adentro de cada categoría había un montón, una lista de tareas. Una lista interminable de tareas dentro de cada categoría. ¿Bien? No les voy a aburrir leyéndoles las 39 categorías que hay en la tradición farisea acerca de qué es trabajo, pero les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy en día, en el día de reposo, una persona no puede cortarse el pelo, no puede cortarse las uñas, una mujer no puede maquillarse, y ¿saben qué? No se puede hacer un peinado de trenzas. ¿Por qué? Bueno, había 3 categorías que estaría violando. Por ejemplo, la primera categoría, en el día de reposo estaba prohibido esquilar. Entonces, cortar el pelo entraría dentro de la categoría de esquilar. ¿Ven? En el día de reposo estaba prohibido teñir. Era una de las categorías. Así que maquillarse entraba dentro de la categoría de teñir y estaría prohibido. Hoy está prohibido. Estoy poniendo ejemplos de hoy de estas categorías que todavía conserva la tradición judía. Y también estaba prohibido tejer. Por eso no se puede peinar con trenzas, porque es una forma de tejer cabello. ¿Bien? En un día de reposo, hoy en día, nosotros no podríamos mandar un WhatsApp escrito. ¿Sabían eso? Porque estaba prohibido escribir más de una letra en el día de reposo. Así que si yo escribo, por lo menos puedo mandar audio, porque para hablar no había problema, pero escribir estaba prohibido. Era considerado un trabajo. Así que usamos audios, nos usamos stickers, algunos, ¿bien? Y eso sí podemos mandar, ¿bien? Otra categoría que había en el día de reposo y que estaba prohibida era seleccionar. Seleccionar no se podía. Así que niños en un día de reposo no pueden elegir la verdura por un lado, la carne por otro, no pueden.
tienen que comer todo porque no se puede seleccionar en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en la cual ellos habían descrito el día de reposo. Tampoco se podía transportar cargas. Eso también era una categoría de trabajo. Así que hoy en día, una mamá que tiene un bebé y quiere salir a la vida pública, no se asusten, puede llevar al bebé. Al bebé lo puede cargar. Lo que no puede llevar es la mochila con los pañales. Eso ya es transportar una carga. ¿Bien? A ver, ¿por qué menciono estas cosas? Quiero que vean cómo es que la tradición farisea lo que hizo es tomar el mandamiento, un mandamiento que Dios dio para el bien de los hombres, para que los hombres no se pasen de rosca trabajando de domingo a domingo. 6 días trabajarás, sí, 6 días trabajarás, trabaje, pero un día va a ser de reposo para el Señor. Fue para el bien, fue para nuestro bien. Y para el Señor, día de reposo para el Señor, para que lo dediquemos a tener comunión con el Señor de una forma en la que no lo podemos hacer el resto de la semana con nuestras ocupaciones. Cómo los fariseos tomaron ese mandamiento y lo convirtieron en una interminable lista de cargas pesadas sobre la gente. ¿Bien? Y Jesús, de hecho, les dice a los fariseos, ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombros de las personas, pero ustedes ni con un dedo las quieren mover. Esto es muy curioso, porque ustedes saben que estaba prohibido caminar más de 1999 pasos en el día de reposo, fuera de la casa. Entonces, ¿saben qué hacían los fariseos? Eran muy creativos. Agarraban y ponían un cordón alrededor de toda una manzana, supongamos. Toda una manzana, como si acá yo me diera la vuelta y pusiera un cordón. Entonces, como todo esto está encerrado por un mismo lindero, esto forma parte de una sola propiedad. Entonces ahí adentro se movían tranquilamente, buscando hacerle la trampa a los mismos mandamientos que ellos ponían. ¿Lo ven? Le hacían la trampa a los mismos mandamientos que ellos ponían. ¿Bien? Ponían puertas así maltrechas, como tranqueritas, de acá a 2 cuadras, como para decir, bueno, de ahí para adentro es toda la casa. Entonces yo acá adentro me puedo mover en el barrio. Cuando paso esa tranquerita ya estoy afuera. ¿Se dan cuenta? Ponen cargas pesadas sobre la gente, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Esa es la acusación de Jesús. Así que Jesús no va a entrar en el juego de la acusación. No va a entrar a poner excusas, no va a entrar a decir, sí, la verdad tienen razón, pero teníamos... No, él no pone nada, no entra en el juego de ellos. La respuesta de Jesús, cuando nosotros la vemos con atención, tiene 3 elementos. Veámoslo rápidamente. El primer elemento, Jesús les recuerda una historia del Antiguo Testamento. ¿Bien? En 1 Samuel se nos cuenta cómo David está huyendo de Saúl. Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces llega David con su gente a una ciudad de sacerdotes, y pide alimento para poder seguir. ¿Saben qué día era? Era día de reposo también. Era día de reposo. Entonces los sacerdotes dicen, no tenemos nada acá para comer, lo único que tenemos son los panes de la proposición. ¿Qué eran esos panes? Eran unos panes ceremoniales que se usaban en la adoración al Señor, que solamente tenían permitido comerlo los sacerdotes. Y se lo dan a David. Y Jesús le dice, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Cómo David comió de los panes que no le era lícito comer? Claro, él no era sacerdote. David no era sacerdote. Pero les recuerda cómo es que la ley ceremonial del Antiguo Testamento no fue dada para oprimir a los hombres, sino fue dada para el bien de los hombres. Para el bien de los hombres. Una y otra vez en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo, guardan estos mandamientos para que les vaya bien, porque el Señor les está haciendo el bien. ¿Qué nación hay como Israel y qué Dios hay como Dios que ha dado estos mandamientos a ustedes para su bien? Para eso eran los mandamientos. Y el Señor les pone la ilustración de lo que sucedió con David y con los sacerdotes para recordarles eso, que los mandamientos no fueron dados para hacer cargas pesadas sobre los hombres, sino para el bien de los hombres. Entonces Jesús da vuelta ahora a la conversación. La da vuelta. Ahora pasó de ser el acusado por los fariseos y él va al ataque. Y él les dice claramente esto, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo se hizo
para que sea un día de descanso para el Señor, para que descansen, fue para el bien de ustedes. No fue para oprimirlos, no fue para que se la pasen todo, para que el pobre hombre que quiere honrar al Señor se levante el día sábado y se ponga a pensar, ¿será que podré hacer esto? ¿Será que podré hacer esto otro? ¿Será que el Señor se ofenderá si yo hago esto, si yo hago aquello? No fue para eso el día de reposo. No fue para eso. El hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo se hizo para el hombre. Entonces en este momento Jesús no solo está confrontando con la interpretación que hacían los fariseos de la ley, sino que Él está confrontando con toda una forma de relacionarse de los fariseos con la ley. Y toda una forma de imponer cargas sobre la gente que tenían los fariseos. Jesús les está diciendo que ellos habían entendido muy mal, que ellos habían entendido al revés los mandamientos de Dios. Que habían olvidado que el corazón de la ley es amar al Señor con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. Ese es el corazón de la ley, se habían olvidado de eso. Eran muy buenos haciendo listas de reglas. Los fariseos eran muy buenos haciendo listas de reglas. Eran muy buenos. Pero se habían olvidado de lo que Jesús dice que es lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y el amor. Pero Jesús da un paso más. En primer lugar, les pone una ilustración sacada de la ley. Les moja la oreja, ¿no? Porque le dice, ¿no leyeron? ¿No han leído? Les dice. Ustedes que son expertos, ¿no leyeron? Después, en segundo lugar, les señala cuál es el propósito del mandamiento. Pero en tercer lugar le dice, bueno, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cuál es el argumento final de Jesús? Si el día de reposo, fíjense, Jesús le dice, el día de reposo fue hecho para el hombre. ¿Bien? Si el día de reposo fue hecho para el hombre, ¿quién lo hizo el día de reposo? Si fue hecho con un propósito es porque alguien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Y Jesús se presenta como el autor del día de reposo. ¿Sí? Jesús se presenta ahí, el Hijo del Hombre, yo, el Hijo del Hombre. Yo soy el Señor del día de reposo. Por lo tanto, si yo soy el Señor del día de reposo, yo les puedo enseñar a ustedes cómo se guarda el día de reposo. Yo les voy a enseñar, no me van a venir ustedes a enseñar a mí. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo se guarda el día de reposo, porque el día de reposo fue un mandamiento que se me ocurrió a mí. Yo soy el Señor del día de reposo, ¿sí? Él es el que tiene toda la autoridad, Él es el único con autoridad para enseñarles a los fariseos lo que significaba guardar el día de reposo y para enseñarnos hoy a nosotros qué es lo que significa y cómo se guarda cualquiera de los mandamientos de Dios. Él es el que nos enseña. Bien, Él es el mismo Dios que creó el mundo en 6 días y se tomó el 7º para reposar y disfrutar de su obra. Él es el mismo Dios del monte Sinaí que escribió en las tablas de piedra el 4.º mandamiento. Guardarás el día de reposo, será santo para el Señor. ¿Sí? Él es el mismo Dios, entonces Él es el Señor del día de reposo. Nadie le va a enseñar a Él qué hacer y qué no hacer en el día de reposo. Al contrario, todos debemos sentarnos y escucharlo a Él. ¿Qué es lo que significa obedecer la voluntad de Dios? ¿Se entiende, no? Él es el Señor del día de reposo y ahí se acabó la discusión. Bien. Entonces lo primero que nosotros vemos en esta historia, que Jesús combate a los fariseos porque ellos cargaban las conciencias de los hombres con cosas que Dios nunca les había pedido. ¿Sí? Dios nunca les había pedido. Dios nunca les había pedido que solamente caminaran 1999 pasos y que al paso 2000 habían quebrantado el día de reposo. Dios nunca les había pedido eso. Pero ellos cargaban las conciencias de los hombres con esas cosas. Trampeaban por un lado para ver cómo podían hacer para saltearse el mandamiento, bien, pero por otro lado cargaban las conciencias de los hombres. ¿Cierto? Entonces esto es lo primero que nosotros vemos. Y es lo que confronta a Jesús. Fíjense que esto es mucho más profundo que el día de reposo. Acá el día de reposo es una muestra, es un botón que funciona como muestra acerca de 2 maneras de relacionarse con Dios. ¿Cierto? En donde yo intento ganarme el favor de Dios por medio de acumular méritos. Pero Señor, si yo hago esto, me abstengo de esto, me abstengo de otro, intento ganarme el favor acumulando esos méritos, bien,
o no. O aprendo del Señor que dio todas las leyes, que es lo que significa honrar a Dios. Bien, así que esto es lo primero que nosotros vemos. Recuerden, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando qué es lo que enoja y entristece a Jesús. Entonces, lo primero que nos muestra esta historia es que Jesús combate a los fariseos porque ellos cargaban las conciencias de los hombres con cosas que Dios nunca les pidió. Y tenían el corazón duro a lo que Dios sí realmente había pedido. ¿Bien? Entonces Marcos pasa a una segunda historia. También en un día sábado, también en un día de reposo. ¿Bien? Y la forma esclavizante en la que los judíos vivían el día de reposo es más evidente en esta historia. Porque ahora ya no es un debate teológico, ¿no es cierto?, acerca de quién es David, quién es el Señor del día de reposo. Ya no. Ahora vamos a ver cómo la manera en la que ellos vivían el día de reposo terminaba afectándolos realmente, esa forma esclavizante. Fíjense que dice el capítulo 3, versículo 1, que otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y fíjense lo que dice el versículo 2. Presten atención y traten de visualizar lo que dice el versículo 2. Dice que lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. ¿Sí? Visualicen eso. Había un hombre discapacitado que tenía inmóvil su mano derecha, ¿bien? Y todas las personas, todos los fariseos que estaban ahí en la sinagoga, estaban esperando a ver si Jesús lo sanaba. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían que Jesús podía sanarlo. Ellos sabían que Jesús podía sanarlo. Y lejos de tener la actitud compasiva que habían tenido aquellos hombres amigos del paralítico, ¿se acuerdan? Que se tomaron el trabajo de agarrarlo, cargarlo, hacer el pozo y ponerlo delante de Jesús para que lo sane. Lejos de tener esa actitud compasiva, estaban ahí, como decimos nosotros, agazapados, esperando a ver si Jesús lo va a sanar. ¿Se dan cuenta de la crueldad? ¿Lo ven? Ellos sabían que Jesús lo podía sanar, ellos sabían que Jesús quería sanarlo y estaban ahí esperando. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a sanar? ¿No lo va a sanar? Porque si lo sana es día de reposo y lo podemos acusar. Bien, esa es la actitud que estaban teniendo, ¿sí? Pero Jesús, una vez más, acepta el desafío, ¿bien? ¿Y qué es lo que hace? No lo hace a escondidas, ¿bien? De ahí, del medio de la multitud en la sinagoga, lo llama al hombre. Vení, versículo 3. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio. ¿Bien? Él no se va a esconder, él acepta el desafío, ¿sí? Y no lo sana. Fíjense que lo primero que hace no es sanarlo. ¿Bien? El hombre discapacitado, no sé cómo será, no le funcionaba la mano derecha, la tenía seca, estaba discapacitado. Ahí con su manito probablemente colgando, ¿no es cierto? Y Jesús, al lado de este hombre, lanza el desafío a todos. ¿Es lícito sanarlo? ¿Es lícito sanarlo? ¿Es lícito hoy, que es día de reposo, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? Jesús hace esta pregunta con mucha sabiduría, con mucha astucia. ¿Saben por qué? Porque dentro de las 39 categorías que yo les mencioné al principio, una de las cosas que estaba prohibida hacer el día de reposo era justamente curar. A menos que estuviese en riesgo la vida de la persona. Esa era la regulación. Curar a menos que... Fíjense cómo Jesús en este desafío, él iguala ambas cosas, ¿lo ven? Fíjense la pregunta cómo él iguala hacer el bien y hacer el mal con salvar la vida o matar, ¿lo ven? O sea, Jesús lo que les está diciendo es, ustedes les parece una cosa, lo otro no, pero son exactamente lo mismo. Para este hombre discapacitado, que no dispone de su mano derecha, que si este hombre era diestro como la gran mayoría de las personas en este planeta, probablemente si no tenía su mano derecha, tampoco podía trabajar, ¿sí o no? ¿Sí? O por lo menos no podía trabajar como correspondía. A este hombre le hacía una diferencia abismal disponer de su mano derecha o no. ¿Sí?
Imagínese, hermano, un accidente suyo y que no pueda disponer de su mano derecha. Era la diferencia. Era un estilo de vida versus otro. Y Jesús en ese momento sabía que para este hombre era una diferencia abismal entre tener su mano y no tenerla. Y le pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué acaso tengo que hacerme el desentendido? ¿Tengo que decirle que vuelva mañana? ¿Que hoy no lo voy a hacer? No. Eso es lo que responde Jesús. Los confronta. Y el silencio de todos ahí se volvió ensordecedor. Habían quedado acorralados en su propia lógica, pero nunca iban a reconocer que Jesús había demostrado algo contundente, que el entendimiento que ellos tenían de la voluntad de Dios estaba completamente equivocado. Así que ellos, nos dice Marcos, guardaron silencio. Ellos guardaron silencio. Y es en ese momento en donde Marcos nos dice que mientras ellos estaban en silencio, frente a la pregunta, mientras tenía a su costado al hombre discapacitado, Jesús los miró a todos. Hizo un paneo. ¿Y qué pasó? Versículo 5. Los miró con enojo y se entristeció por la dureza de sus corazones. Él vio probablemente la bronca que había en el corazón de los fariseos, que sabían que Jesús estaba demostrando que todo aquello que ellos habían edificado por siglos estaba mal. Que todo sobre lo que ellos habían edificado su vida estaba mal. Que su reputación delante de toda la comunidad se estaba cayendo a pedazos. Que Jesús estaba desenmascarando. Que su interpretación equivocada de la ley les demostraba que ellos eran personas que no estaban cumpliendo la ley, que se habían olvidado de amar al prójimo como a ellos mismos. Y se enojaron, había rabia en sus ojos. Y Jesús los vio mientras tenía a su mano a su lado a ese hombre discapacitado. Jesús miraba a toda la multitud, los veía en silencio, enojados, con sus corazones endurecidos. Y eso enojó a Jesús y lo entristeció. Eso enojó a Jesús y lo entristeció. Y Jesús, ¿qué hizo? Dijo al hombre, no le dijo nada a esa multitud. Le habló al hombre y le dijo, extiende tu mano. Extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Su mano quedó sana. Entonces, al sanar a este hombre, Jesús respondió a la pregunta, ¿es lícito hacer el bien el día de reposo? Sí, es perfectamente lícito. Es perfectamente lícito. Entonces, ¿cuál es el punto de toda esta narración? De esta narración partida en dos historias, hermanos. ¿Qué es lo que hace enojar? ¿Qué es lo que entristece tanto a Jesús? Bien. Lo primero que quiero que quede claro para poder responder esta pregunta, como dije hace un momento, es que acá hay mucho más en juego que el día de reposo. El día de reposo es como un caso testigo que lo que hace es abrir de par en par la puerta para que nosotros podamos ver el corazón de los fariseos. Acá el día de reposo es la excusa que usa Marcos para abrirnos la puerta del corazón de los fariseos. Bien, eso es lo primero. Hay mucho más en juego del día de reposo. Bien. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos responder la pregunta, ¿qué es lo que entristeció y enojó a Jesús? Fue la dureza del corazón de los fariseos, producto de su legalismo. Producto de su legalismo. El legalismo había endurecido el corazón de los fariseos al punto de que se habían vuelto personas despreciables a los ojos de Jesús. A los ojos de Jesús. ¿Sí? Este pasaje, mis hermanos, trata de una confrontación entre la religión legalista de los fariseos y el evangelio del reino que Jesús había venido a traer. ¿Bien? Y en este momento, antes de continuar, yo quiero tomarme el trabajo de dar una definición de lo que es legalismo. ¿Bien? Se ha embarrado mucho la cancha alrededor de qué es el legalismo. Cuando hablamos de legalismo, nos referimos a esta actitud de intentar ganar el favor de Dios, escuchen bien, a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Eso es el legalismo.
¿Escucharon bien? Es la actitud de querer ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. ¿Sí? Estas leyes y normas pueden ser inventadas por los hombres o incluso pueden ser las leyes y normas santas de la palabra de Dios. Porque el legalismo es la actitud de yo utilizar esas leyes y normas como un mérito para ganarme el favor de Dios. ¿Bien? A eso nos referimos con legalismo. ¿Y por qué decimos que la religión de los fariseos era una religión legalista? Porque la razón por la que ellos habían edificado toda esa chorrera de leyes, normas y regulaciones era justamente para asegurarse de que al fin y al cabo ellos estaban cumpliendo con la ley de Dios. ¿Bien? Ahora, si nosotros miramos esta historia, vamos a ver 3 características de un estilo de vida legalista que llevaban estos hombres y con las que todos los que estamos acá nosotros luchamos, en mayor o menor medida. ¿Sí? La primera de estas características es que una persona que intenta ganarse el favor de Dios por medio de obedecer a un conjunto de normas y leyes, tarde o temprano termina añadiendo reglas humanas a la ley de Dios. ¿Bien? Como decíamos hace un momento. ¿Por qué? Porque si el favor de Dios se gana por medio de cumplir los mandamientos, mientras más mandamientos yo cumpla, más seguro me siento de que voy a ganar el favor de Dios. Entonces, esa actitud de querer ganarse el favor de Dios sobre la base de la obediencia a leyes y normas, lleva instintivamente al hombre legalista a empezar a poner un montón de normas y leyes, a agregar normas y leyes y darles el mismo estatus que tiene la palabra de Dios. ¿Bien? Por eso esta cuestión tan cómica, ¿no es cierto?, al principio, de ver, bueno, no se pueden hacer una trenza, no pueden elegir la ensaladita o lo que sea, ¿bien? Puede parecer muy cómico cuando lo decimos, pero esto es real, mis hermanos. Esto es real. Hoy un judío vive de esa manera y hoy un judío vive creyendo que haciendo esas cosas se está asegurando el favor de Dios. Pero no miremos solamente al judío que vive así, nos riamos de él y digamos menos mal que yo no soy así. Porque todos nosotros vivimos luchando con ese instinto de querer ganarnos el favor de Dios obedeciendo un conjunto de leyes y normas. Y muchos de nosotros traemos un bagaje de lo que significan las leyes y normas que honran a Dios y que muchas veces intentamos imponer primero sobre nosotros y luego sobre los demás, al mismo estatus que la ley de Dios. Al mismo estatus que la ley de Dios. ¿Sí? Entonces algunos de cierta tradición evangélica tendrán un cierto código de vestimenta y dirán, bueno, pero si alguien no se viste así es un mundano y mira mal a los otros hermanos que no se visten según su código de vestimenta, ¿no es cierto? Otro hermano, ¿no es cierto?, dirá, bueno, pero alguien que no cría a sus hijos de esta manera es un mundano y lo mira mal y empezamos como a elevar el estatus al estatus de la ley de Dios, ciertos mandamientos. Pero el problema no es solamente lo que hacemos con los demás. El problema es que eso también termina definiendo para nosotros lo que es la verdadera santidad. Lo que es la verdadera santidad. Lo cual nos lleva a la segunda forma en la cual el legalismo nos afecta, y es que inevitablemente, si nosotros nos concentramos en leyes y mandamientos, terminamos enfatizando lo externo por encima de lo interno. Terminamos definiendo la santidad solamente, la palabra solamente acá es fundamental, terminamos definiendo la santidad solamente en función de las acciones externas, del cumplimiento externo a las normas. Cuando la santidad, la verdadera santidad, ¿sí?, da como fruto cosas externas, pero producto de un corazón nuevo, de un corazón diferente. ¿Sí? Fíjense, Dios les había dado el día de reposo a ellos como un descanso para el cuerpo y para que lo puedan adorar. ¿Y ellos en qué lo habían transformado? En una lista interminable de prohibiciones. Ahora la pregunta es, ¿cumplís con toda esta lista interminable de prohibiciones? ¿Las cumplís para descansar y adorar al Señor? ¿O te la pasas todo el día, todo el sábado durmiendo? Fariseo. Fariseo. No estás separando el día como un día santo para el Señor. Es verdad, no estás trabajando, pero no estás cumpliendo el propósito del sábado.
¿no es cierto? Se termina enfatizando, digamos que la cantidad de mandamientos que regulan la conducta externa se terminan llevando la marca, ¿no es cierto? Nosotros terminamos incluso midiendo nuestra propia santidad sobre la base de las cosas externas que vamos cumpliendo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es bajando el estándar de la santidad. Bajando el estándar de la santidad. El estándar de la santidad es un nuevo corazón con nuevos deseos. Ese es el estándar de la santidad. Es un corazón que ama a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. ¿Bien? Ese es el estándar de la santidad. Ese es el estándar de la santidad. Y acá es donde está la trampa. ¿Ustedes saben que acá es donde está la trampa? Porque cuando nosotros hablamos de lo externo y de lo interno, ¿sí?, podemos caer en el riesgo de poner a las dos cosas como en confrontación. Como que lo externo y lo interno son cosas opuestas. Y no son cosas opuestas. La santidad demanda cosas externas, mis hermanos. La santidad demanda cosas externas. Pero demanda cosas externas nacidas del corazón correcto. Lo externo, cumplir formas externas, son la mitad de la historia. Son la mitad de la historia. El problema es que los fariseos lo habían hecho el todo de la santidad, el todo de la voluntad de Dios. Escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús. Jesús les dice esto a los fariseos. Presten atención porque es brillante lo que le dice Jesús. Jesús le dice: ustedes, fariseos, ustedes quieren convertir al árbol en bueno haciendo el fruto bueno. Sigan lo que dice Jesús. Ustedes quieren convertir al árbol en bueno haciendo el fruto bueno. Hagan el árbol bueno y el fruto va a ser bueno. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes quieren fabricar frutos. O sea, quieren el fruto sin que la raíz del árbol sea buena. Ustedes quieren que salgan las manzanas sin que el árbol sea árbol de manzana. ¿Querés manzana? Plántate un árbol de manzana. ¿Ven? Ustedes quieren la actitud externa, ustedes quieren que la gente guarde el sábado, ustedes quieren que la gente diezme, ustedes quieren que la gente vaya al templo, pero sin que la gente y sin ustedes tener un corazón de devoción real a Dios. Tengan un corazón de devoción real a Dios y todo eso que ustedes pretenden va a ir solo. Se va a desencadenar como producto del nuevo corazón. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. No tenemos que confrontar. Cuando nosotros hablamos del legalismo, no estamos confrontando lo externo versus lo interno. No es que... ¿Por qué? Porque esto es muy común, ¿no es cierto? A ver, yo veo a un hermano viviendo como un mundano, le digo: hermano, estás viviendo como un mundano. Esto no, un hijo de Dios no lo hace. Ah, pero sos un legalista, vos no ves mi corazón. No, eso no es legalismo. Eso no es legalismo, eso es mundanalidad. Eso no es mundanalidad, eso es mundanalidad. Lo que sí podemos decir es que una persona que ama a Dios, que quiere vivir en santidad para Él, se va a abstener de ciertas cosas. Va a ser el fruto. Pero yo no puedo fabricar fruto. Ustedes no pueden fabricar fruto. El fruto fabricado no dura mucho. No dura mucho. Tarde o temprano se cae. Y nos terminamos dando cuenta que era fruto fabricado. Fruto fabricado. Todos los que hemos vivido bajo las duras cargas del legalismo nos damos cuenta, sabemos lo que eso significa. Sabemos la amargura, el estrés y la frustración de intentar llevar una vida que está por encima del corazón duro que tenemos. De intentar ponernos a nosotros reglas que nuestro corazón no puede llevar. Y el problema no son las reglas. El problema no es la ley de Dios. La ley de Dios, mis hermanos, grábense esto: la ley de Dios es santa, justa y buena. Eso dice la palabra de Dios. La ley es santa, justa y buena. El problema, ¿saben dónde está? El problema está en nuestro corazón. Ese es el problema. Y el problema del legalista es que no ataca al corazón. No va detrás del corazón, va detrás del cumplimiento de las reglas externas. Ese es el problema del legalista. ¿Bien? Intenta que el fruto salga cuando el árbol es de cualquier otra cosa. Cuando el árbol es de cualquier otra cosa. Todos nosotros lo sabemos. Es muchísimo más fácil
tener una asistencia perfecta a los cultos que tener el corazón lleno de gratitud y de adoración al Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es así. Es muchísimo más fácil tener un código de vestimenta evangélico que tener un corazón puro. Puro. Es más fácil ofrendar que ser generoso y que ser misericordioso. ¿Sí o no? Es así. Todos nosotros lo sabemos. Todos nosotros lo sabemos. Tener un recordatorio en el teléfono que nos recuerda que este fin de semana nos toca ofrendar es más fácil que ser misericordioso y que ser generoso. Es más fácil. Ahora voy a citar a Jesús. Estas cosas tenían que hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no estoy diciendo dejen de venir a los cultos, no es importante. No, lo que estoy diciendo es necesitamos un corazón que determine esas cosas. No una cáscara externa que nos obligue a hacer cosas que no queremos o que quisiéramos hacer de otra manera. Bien, el problema del legalismo entonces no son las leyes, no es la ley de Dios, no son los mandamientos. El problema del legalismo no es la santidad. El problema del legalismo es que intenta producirlo de la forma equivocada. Intenta producirlo como un esfuerzo humano que quiere ganarse el favor de Dios. Intenta producir obediencia, intenta producir santidad, intenta producir buenas obras por medio del esfuerzo que se quiere ganar el favor de Dios. Lo cual nos lleva de la mano a la tercera manifestación del legalismo. Bien, dijimos en primer lugar, el legalismo añade reglas humanas y las pone al estatus de la ley de Dios. Dijimos en segundo lugar que el legalismo no trata con el corazón de la santidad y dijimos que y vamos a decir en tercer lugar que el legalismo lo que termina haciendo es llevando un profundo orgullo. Un profundo orgullo. Es obvio, ¿no? Si yo creo que el favor de Dios me lo gano con mis méritos, voy a estar orgulloso de ellos. Voy a estar orgulloso de ellos. Y como los fariseos del tiempo de Jesús, voy a terminar mirando con desprecio a los que no cumplen todas las cosas que yo puedo cumplir. ¿Sí? Ellos estaban convencidos de que Dios los iba a recompensar por su sacrificada obediencia. Estaban convencidos de eso. Y Jesús vino para librar a los hombres de las pesadas cargas del legalismo. Jesús vino para librar a los hombres, ¿no es cierto?, con la verdad. ¿Cuál es la verdad que todos los legalistas necesitamos escuchar? Que la vida que Dios pide de nosotros está absolutamente por encima del corazón de piedra con el que todos venimos a este mundo. Está absolutamente por encima del corazón de piedra con el que todos venimos a este mundo. Algunos de ustedes hoy saben que tienen ese corazón. Algunos de ustedes están experimentando lo que significa intentar cumplir con los estándares de la voluntad de Dios y terminar dándose cuenta que cuando están en la soledad de su casa y de su habitación y de su corazón y de su conciencia, saben que todo lo que están haciendo es solamente una cáscara. Lo saben. Jesús vino para darles libertad. Jesús vino para darles el remedio que realmente necesitan. No necesitan más reglas. No necesitan seguir fabricando fruto. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan un nuevo corazón. Necesitan un trasplante de corazón. Que deje de sentir como una pesada carga los mandamientos de Dios. Y en donde ahora en ese corazón estén escritos los mandamientos de Dios. Estén escritos ahí. ¿Cierto? Que puedan decir, como decía el autor del Salmo 119, cuánto amo yo tu ley. Ella es una lámpara que alumbra mi camino. Ella alumbra en el lugar oscuro. Ella me enseña cómo tengo que vivir. Ella está en mi pensamiento todos los días. Medito en ella de día y de noche, me despierto y medito en ella. Ese es el corazón
Ese es el corazón que todos necesitamos. ¿Bien? Ese es el corazón para el cual no va a ser una pesada carga someterse a la voluntad de Dios. Ese es el corazón que va a buscar la verdadera santidad. La verdadera santidad. Necesitamos ser libres de querer fabricar nuestros méritos delante de Dios. Necesitamos el nuevo corazón que Jesús vino a traer. Eso es lo que vino a traer Jesús. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, ¿cómo se presentó? Ya el tiempo se cumplió. Ya está. Llegó el reino de Dios. Llegó el reino de Dios. Las viejas promesas de que un día Dios iba a transformar el corazón de ustedes ya están acá. Llegó el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el único remedio. Ese es el único remedio. Es el remedio que necesitaban los fariseos con los cuales Jesús está confrontando. Por eso Jesús se enojó y se entristeció con ellos. Por causa de su corazón endurecido. Y porque los ama. Jesús ama a los legalistas. Lo dijimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Jesús ama a los legalistas. Y Él vino a buscar y a salvar a los legalistas. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era uno de estos hombres. Y Jesús salvó a Nicodemo. Le dijo a Nicodemo: Nicodemo, vos necesitas nacer de nuevo. No me vengas con lo que sabés de la ley, no me vengas, no. Necesitas nacer de nuevo. Y el Señor salvó a Nicodemo. No importa qué tan hundido estés en el legalismo, qué tanta condenación hayas acumulado en tu conciencia a lo largo de estos años viviendo bajo las duras cargas del legalismo. No importa qué tan endurecido hoy haya llegado en tu corazón a este lugar. En esta mañana, Jesús quiere salvarte como salvó a Nicodemo, porque Él te ama, como amó a esas personas, y por esa razón fue que se enojó y se entristeció, porque Él los amaba. Él los amaba y no quería verlos con el corazón endurecido como estaban. Y mis hermanos, luchemos con todas nuestras fuerzas contra el legalismo que todavía vive en nosotros. ¿Sí? Todavía vive en nosotros. Ese fariseo está ahí todavía. Da vueltas por nuestro corazón y hace lío todos los días de nuestra vida, intentando que nos relacionemos con Dios por nuestras obras y no sobre la base del Evangelio. Mis hermanos, usted tiene un Salvador. Usted tiene un Salvador. Usted tiene un Salvador que murió por sus pecados. Usted tiene un Salvador que le da su Espíritu Santo todos los días para que pueda vencer el pecado, para que pueda tener las fuerzas necesarias para enfrentar lo que la providencia traiga para su vida. Deje de intentar vivir impresionando a Dios y ganándose el favor de Dios. Deje de intentar cumplir con las expectativas de otras personas. Usted es libre. Usted es libre. Usted es libre de las pesadas cargas del legalismo. Libre para poder amar a Dios y amar a sus hermanos de las formas más creativas que a usted se le pueda ocurrir. Y libre para la verdadera santidad. La verdadera santidad. ¿Cierto? Dios liberó su corazón de la esclavitud del pecado. Quitó el corazón de piedra, puso en su corazón un corazón de carne, donde está escrita la ley de Dios. Entonces viva como una persona libre de las pesadas cargas del legalismo y en la gracia del Evangelio. Vamos a terminar orando. Señor, te quiero agradecer en esta mañana por tu palabra y quiero pedirte que por favor el Evangelio en esta mañana pueda traer libertad a aquellos que están hoy con el corazón endurecido. Señor, cuánto daño nos ha hecho muchas veces tener la cabeza llena de tanto conocimiento correcto, pero tener un corazón de piedra, Señor. Señor, que hoy el Evangelio pueda
pueda traer salvación a aquellos que aún no han nacido de nuevo. Que hoy el Evangelio también, Señor, pueda traer un deseo de vivir vidas verdaderamente santas a aquellos que son tus hijos. De tener un corazón cada vez más parecido al corazón de Jesús, Señor. Que cada vez amemos más las cosas que Jesús amaba. Que cada vez nos enojen más las cosas que a Jesús le enojaban. Que cada vez vivamos más como vivió Él, Señor. Por favor, enséñanos a vivir de esa manera. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.